Estamos aqui com o professor Jesus Rodrigues Marques, diretor de estúdios do Instituto de Estudos Fiscais, do Ministério da Fazenda, das Finanças e Administração Pública do Governo da Espanha. Antes de mais nada, temos que agradecer enormemente pela sua presença aqui no IDP e sua disposição em conversar um pouco conosco e gravar essa entrevista, na qual vamos ter a oportunidade de ouvi-lo a respeito de algumas questões atuais sobre situações fiscais, orçamentárias, brasileiras e mundiais. Bom, doutor Jesus, inicialmente, gostaria que se o senhor pudesse tecer algumas considerações sobre as medidas que vêm sendo adotadas em países europeus como a Grécia, a própria Espanha ou Portugal, diante das dificuldades fiscais que essas nações têm enfrentado. E considerando que são dificuldades que o Brasil também tem passado no período atual, em que medida essas ações poderiam ajudar ou influenciar o projeto de recuperação fiscal brasileiro? Pues, antes que nada, soy yo el que tengo que agradecer su amable invitación para estar aquí esta mañana y hacer esta grabación para sus alumnos, que siendo un académico, pues es mi vocación y lo que más me gusta hacer. Dicho esto, también tengo que avisar que soy un académico que trabaja para el Gobierno de España. Por lo tanto, no soy absolutamente independiente y quiero avisarlo desde el comienzo. Por lo que se refiere a la pregunta, creo que debo hablar sobre todo de las medidas adoptadas por España. Por dos razones. La primera, porque formo parte del Ministerio de Hacienda español y no es muy correcto pronunciarme sobre otros países. Y en segundo lugar, y sobre todo, porque la situación de España no ha sido exactamente la misma que la de Grecia y Portugal, en la medida en que España no tuvo que ser rescatada por la Troika y, por lo tanto, hemos podido realizar una tarea una labor de ajuste más suave. Pero desde luego la receta ha sido la misma, solamente se ha diferenciado en la intensidad del ajuste y en los tiempos para llevarlo a cabo. Y esa receta es recorte de gastos, contención del gasto e incrementos de impuestos. Pero quisiera explicar un poco cómo se ha llevado a cabo esa labor, alguna otra medida que se ha adoptado y cuál ha sido el resultado. Y en función de todo eso, juzguen ustedes mismos si puede ser beneficioso para Brasil. Por lo que se refiere al área más desagradable, que es el de recorte del gasto probablemente, hemos intentado recortar gastos sin afectar al núcleo esencial del estado del bienestar. Por ejemplo, el gasto en pensiones ha crecido y no se han visto recortadas las pensiones. Tan solo un año no fueron actualizadas, pero no han bajado. La asistencia sanitaria, salvo con algún pequeño retoque, se ha mantenido básicamente en los mismos términos, por lo tanto, y el gasto en educación prácticamente también. De hecho, estas partidas, el gasto social en su conjunto en España no ha disminuido en estos años de crisis y de ajuste. No lo digo yo, lo pueden consultar en las estadísticas comparables de la OCDE. Hace poco tuvimos, el año pasado, en el seminario fiscal de CEPAL en Santiago de Chile, llevé yo estas cifras y sorprendían. Pero es que el recorte lo hemos intentado direccionar básicamente hacia ganancias en eficiencia. Por ejemplo, y vinculándolo con el área subnacional, hemos conseguido un ahorro de 7.000 millones de euros al año
en los municipios, porque los municipios estaban duplicando servicios que ya eran prestados a nivel estadual por lo que nosotros llamamos las comunidades autónomas. De alguna manera era una herramienta utilizada por los alcaldes para obtener votos, el tener una actividad muy prestadora, muy asistencial, muy prestadora de servicios, pero no nos podemos permitir el lujo de el mismo servicio ser prestado 2 veces por 2 administraciones diferentes. Se ha llevado a cabo una reforma local que ha impedido que estas competencias que no son propias de los municipios sean ejercidas como tales, y un ahorro de 7.000 millones de euros anuales, que es importante. Hemos intentado también que el esfuerzo se distribuya de manera equitativa también por el lado del gasto, y por ejemplo los servidores públicos, que en mi caso hemos visto recortado nuestro sueldo aproximadamente desde 2010 a 2015 en un 20-25%, dependiendo de la escala salarial previa. Los que ganamos más hemos sufrido en mayor medida ese recorte, pero tenemos empleo, y tenemos empleo para toda la vida. Somos una clase privilegiada y somos conscientes de que lo somos. Se ha llevado a cabo una reforma completa de la administración con la intención de ganar ineficiencia y eliminar todo el gasto superfluo. Con la intención que decía al principio, intentar no tocar, no afectar gravemente al estado del bienestar, sino mantenerlo como el bien más preciado que tiene nuestra sociedad y que más valora, y a la vez conseguir ahorros. En este sentido, el esfuerzo no solamente ha sido del Estado central, sino que también se ha impuesto a municipios, como ya he dicho, y a las comunidades autónomas. Y aquí, tal vez, alguna lección para otros países descentralizados. Hemos aprobado una ley, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que nos ha permitido imponer desde el Gobierno central a las comunidades autónomas objetivos de déficit y de deuda muy estrictos, con sanciones graves para el caso de incumplimiento, hasta llegar al punto de que podemos intervenir una comunidad autónoma incumplidora y que sea el Estado central quien maneje sus finanzas. A la vez, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el organismo, la institución de cooperación con el nivel subnacional, hemos intentado que todo esto se haga mediante pacto, y esos objetivos de déficit se acuerdan ahí anualmente. Por lo tanto, y para resumir, un esfuerzo muy grande de ahorro, intentando no tocar servicios sociales ni pensiones, e intentando obtener ganancias en eficiencia. Y por el lado de los impuestos, ¿qué hemos hecho? Subir el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el tributo más justo, que permite redistribuir con mayor justicia y equidad las cargas del ajuste, el esfuerzo del ajuste. Se ha incrementado la progresividad de este impuesto hasta en 6 puntos en los tramos más altos de la tarifa. Las personas más ricas han pasado de pagar un 45% antes de la crisis a estar pagando un 56% actualmente. También hemos tenido que subir el impuesto sobre el valor agregado, pero una vez realizado este esfuerzo de consolidación fiscal, el año pasado se aprobó una reforma fiscal que ha entrado en vigor para 2015, que vuelve a bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y a dejarlo en niveles más bajos de los que teníamos antes de la crisis. Está de alguna forma, una vez realizado el esfuerzo, estamos intentando devolver a la sociedad el esfuerzo que han realizado. De hecho, los funcionarios estamos empezando a recuperar también parte del salario perdido. A la vez hemos adoptado medidas de política económica. La principal y probablemente la más dolorosa afectan al mercado de trabajo, donde hemos llevado a cabo una devaluación salarial,
que nos ha permitido que nuestras empresas reduzcan sus costes y sean más competitivas y puedan exportar. En estos años de crisis, el inicio de la recuperación económica española ha venido capitaneado, liderado por el sector exterior, porque hemos conseguido grandes mejoras de la productividad y de la competitividad de las empresas. El resultado de todo eso, pues que para este año se prevé un crecimiento de 3,3 del PIB, lo que supone que somos el país que más va a crecer dentro de la Unión Europea. Por tanto, creo que los ajustes, si se realizan en el sentido que he indicado, de eliminar gasto improductivo, y se realizan también reformas económicas estructurales, es posible compatibilizar disciplina fiscal con crecimiento económico. Lo que parecía que no era posible, en el caso de España, nuestra experiencia al menos, es que está dando buenos resultados. Yo mismo no era un gran convencido de esta idea antes del inicio de la crisis y los hechos me han hecho, de alguna manera, modificar mi opinión. Uma outra questão que chama a atenção, não sei se o senhor acompanhou, mas recentemente uma agência de classificação de riscos rebaixou a nota do Brasil, retirando o chamado grau de investimento. Diante dessa situação e também do papel que essas mesmas agências tiveram no início dessa grande crise que nós temos vivido em 2008, gostaria de ouvir o senhor a respeito de mais uma reflexão do que propriamente uma questão objetiva. Diante desse cenário em que nós temos empresas privadas de rating estabelecendo parâmetros de ação e de conduta da gestão fiscal dos países, nós ainda podemos falar em soberania nacional nos moldes tradicionais? Bien, probablemente aquí mi perspectiva sea un poco distinta de la que se pueda tener desde Brasil, porque España forma parte de un espacio de integración que supone ya la pérdida de soberanía fiscal y económica. No tenemos moneda y esto ha sido uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado durante la crisis. No podíamos hacer una devaluación monetaria porque no tenemos Banco Central Nacional. Tenemos objetivos de déficit y de deuda ya muy estrictos, 60% de deuda, 3% de déficit. Por lo tanto, por imperativo de la Unión Europea, tenemos un impuesto sobre el valor añadido armonizado también comunitariamente. Nos queda muy poca soberanía fiscal, prácticamente en el ámbito de la imposición directa. Por lo tanto, desde España esto lo tenemos asumido que es así. Además, tiene usted razón cuando dice que hay agencias privadas que a través de sus ratings, de sus clasificaciones crediticias, imponen una determinada senda o manejo fiscal a los países. Yo creo que es verdad que si uno tiene la necesidad de salir a los mercados a financiarse, como es el caso, no tiene soberanía fiscal. Esto tal vez no es bueno. ¿Y cómo se puede evitar esto? Pues no se me ocurre otra cosa que a través de un gobierno económico mundial, de un incremento de la gobernanza económica mundial, que establezca regulaciones y limite el poder de estas agencias privadas. Pero lo cierto es que estamos muy lejos de Banco Central Global, una autoridad económica global. Probablemente esto sea necesario, pero estamos hablando hoy por hoy casi de ciencia ficción. Dentro de la Unión Europea, que es un espacio ya muy integrado, tenemos muchos problemas para tener una verdadera unión fiscal. A nivel planetario, mundial, global, pues
es muy difícil porque no son los mismos intereses los que tenemos unos bloques de países y otros. Por eso, y con los pies en la tierra y en el día de hoy, yo creo que tenemos una soberanía fiscal limitada. Lo que no sé es si los ciudadanos lo conocen. Y yo creo que es importante que lo sepan, porque dentro de estos procesos probablemente se les va a pedir esfuerzos y sufrimiento que yo creo que solamente se pueden exigir si previamente se proporciona información y hay transparencia y conocen la situación real que tiene cualquier país. No sé si he contestado. Muito bem, muito obrigado. Bom, agradeço muito ao professor Jesus Rodrigues mais uma vez pela sua disposição, estar aqui no IDP conosco, participando dessa entrevista, compartilhando um pouco da sua experiência e informações com nossos alunos que tradicionalmente já têm atividades parecidas aqui. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. E esperamos poder repetir esse tipo de atividade Seguro que sim. vezes em breve. Seguro que sim. Muito obrigado.